buenas tardes con todos los presentes, estimados colegiados y público en general. Reciban una cordial bienvenida a la charla especializada de SUNAFIL, Formalización Laboral, Sector Minero. Este evento es organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa a través de nuestra Dirección de Educación y Desarrollo Profesional, en el marco del convenio de cooperación institucional vigente con la SUNAFIL. Es un honor contar con su participación en este espacio dedicado al fortalecimiento normativo y la actualización profesional. Para dar inicio a la exposición técnica, quiero presentar al señor Lucien Guillén, coordinador de prevención y asesoría de SUNAFIL, quien estará a cargo de la presentación de esta charla. Bienvenido, señor Guillén. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, Leslie. Hoy día tenemos el agrado de poder compartir con ustedes un tema muy importante referido a la formalización laboral, en esta oportunidad sobre el sector minero. Este tema va a estar a cargo de la inspectora de trabajo, doctora Ruth Verónica Cruz Chupa, a quien tenemos el agrado de recibir, y a los participantes precisarles que si tienen consultas, dudas, pueden dejarlas en el chat para ser absueltas al finalizar. Sin más, vamos a comenzar esta ponencia. Muy buenas tardes, doctora. ¿Puede usted iniciar? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, le escuchamos. Sí, ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos, ¿no? Como bien han señalado en esta oportunidad, voy a hablarles respecto de la formalización laboral en el sector minero. Bueno, primero, la minería, ¿no? ¿Quiénes están comprendidos en la actividad minera? Aquellos trabajadores que prestan servicios en la minería metálica, trabajadores metalúrgicos, de empresas dedicadas a la actividad minero-metalúrgico, regidos por el Decreto Legislativo 109, Ley de General de Minería. Entonces, acá nos señala también que la minería implica todas las actividades realizadas, ¿no? En emplazamientos de superficie, eh, todas aquellas que lleven a cabo tareas de exploración, desarrollo, no preparación, explotación subterránea o a cielo abierto. Ventajas de la formalización. Bueno, aquí vemos las principales diferencias, ¿no? Entre operar entre la informalidad y la formalidad. Eh, Opera fuera de la legalidad, ¿no? Fuera del marco legal, evade cargas tributarias y laborales, ¿no? Estamos hablando de rentas de quinta, de cuarta, no brinda protección de derechos laborales a sus trabajadores no tienen acceso a la seguridad social en salud y en pensiones. Y al no tener acceso los trabajadores, por ende tampoco, ¿no? Sus derechohabientes. Entonces, esto es operar, ¿no? Dentro de la informalidad. Por el contrario, ¿no? Si una empresa es formal, contribuye al crecimiento del país, ¿no? Mediante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y laborales. Sus trabajadoras gozan de los beneficios de su régimen laboral. Beneficios de la formalización laboral. ¿Qué permite? Permite acceder a créditos en el sistema financiero, ¿no? Si una empresa está formalizada, tiene su RUJ, ha hecho sus trámites en SUNAR, ¿no? Está debidamente formalizada, puede acceder, ¿no? A créditos en el sistema financiero y ello ayudará al crecimiento de sus empresas. También podrán emitir boletas, facturas, ¿no? A sus clientes que evidentemente permitirán ampliar su negocio, ¿no? Y pueden participar en concursos públicos para ser proveedores del Estado. Bueno, respecto de lo que el tema del día de hoy, ¿no? Que lo que estamos hablando de lo que son beneficios laborales, derechos laborales en el sector minero. Vamos a ver el contrato de trabajo. Primero, cómo se formaliza, ¿no? Con un contrato de trabajo y vamos a ver qué es el contrato de trabajo. Ahora, también vamos a ver qué tipos de contrato hay y en cuáles exige una modalidad, o sea, que sea escrito o puede ser verbal o escrito. También lo vamos a ver ahora. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador, ¿no? Necesariamente una persona natural y un empleador que puede ser una persona natural o una persona jurídica, en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración, ¿ya? Entonces, esto es el contrato de trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Entre un contrato de trabajo
y un contrato de locación, ¿no? O trabajo independiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el contrato de trabajo. Primero, para que exista un contrato de trabajo debe concurrir los 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son? La prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración, ¿no? Que más adelante vamos a desarrollar un poco cada uno. En cuanto a lo que es el contrato de locación, ¿no? Un contrato de locación donde el prestador tiene autonomía en la ejecución de sus servicios, ¿no? No existe un vínculo laboral, ¿ya? O sea, si hay una prestación de servicios, pero es autónoma, ¿ya? Y sí hay una contraprestación, que es la retribución, ¿no? Por el servicio que brinda, ¿ya? Entonces, pero a cambio de debe cumplir, ¿no? Debe cumplir debe cumplir con entregar un producto, ¿no? O servicio requerido, ¿ya? Entonces, para el contrato de trabajo, hemos señalado que un elemento fundamental, primordial, es la subordinación. La subordinación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, indicios de laboralidad. Entonces, algunos indicios que demuestran la formalización, ¿no? En este caso, la formalización son, por ejemplo, utilización de un uniforme o distintivo de trabajo, control diario de asistencia, identificación mediante photocheck, cumplimiento de un horario de trabajo determinado, ¿no? Recibe sanciones y amonestaciones, ¿no? De repente por sus labores, por sus tardanzas, por X, ¿no? Entonces, puede recibir sanciones o amonestaciones. Suministro de herramientas de trabajo. También la empresa le brinda, ¿no? Las herramientas para que desarrolle sus labores. El principio de la primacía de la realidad, hecho versus documentos, ¿no? En caso de discordancia entre los hechos y lo que surge de los documentos, se otorga preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Entonces, debemos, aquí en este caso nos señalan, ¿no? Que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿ya? Acá. Entonces, hemos señalado, ¿no? Que para que exista un contrato de trabajo debe concurrir los 3 elementos esenciales, ¿ya? Que son la remuneración, la prestación personal de servicios y la subordinación. La remuneración es el íntegro que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea su forma o denominación que tenga, siempre que sea de libre disposición, ¿ya? Ahora, la prestación personal de servicios es la actividad realizada directamente por el trabajador como persona natural. En la subordinación hemos señalado, ¿no? Que es el rasgo distintivo del contrato de trabajo, el cual permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad al trabajador, ¿ya? Ahora, la presunción de laboralidad a plazo indefinido. Si se verifica la existencia de los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, se presume una relación a plazo indeterminado, ¿no? Y por excepción, se podrá contratar temporalmente o a plazo fijo, ¿no? Siempre que se cumplan los requisitos exigidos, ¿no? Que haya una causa objetiva, ¿no? El principio de causalidad, ¿ya? Entonces, aquí hay que entender, ¿no? Que la norma siempre presume, ¿no? Presume aquí una relación a plazo indeterminado. Que si bien es cierto, la normativa también nos permite, ¿no? Permite la contratación a plazo fijo, pero siempre y cuando haya una causa objetiva, ¿no? Y que esta también tiene que estar consignada en los contratos de trabajo, ¿ya? Contratación laboral. Entonces, aquí, bueno, básicamente para lo que estamos viendo en el tema del sector minero, ¿no? ¿Existe una forma de contratación en el régimen minero? O sea, ¿hay un régimen especial? No, la normativa no lo establece, ¿ya? El contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? O bajo modalidad. Entonces, pero hemos señalado, ¿no? Que como regla general de contratación se presume un contrato a tiempo indeterminado, ¿ya? Donde no existe límite temporal,
No exige formalidad alguna, puede ser verbal o puede ser escrito. Se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica, ¿ya? Una vez que le dan de alta, ¿no? Porque la norma también señala que se debe dar de alta en la planilla electrónica, ¿no? En el registro, dentro del día que inicia a prestar sus servicios, ¿ya? Y con eso se formaliza la incorporación del trabajador, ¿ya? Entonces, también esta constancia hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta constancia tiene que entregársele al trabajador también conforme establece la normativa, ¿no? Que es hasta el día siguiente del inicio del inicio de prestación de servicios, ¿no? O de que ingrese el trabajador. Ahora, también, como bien les señalé, la norma prevé, ¿no? Que también puede haber un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Y que establecen las modalidades de contratos. Entonces, pero esto es excepción a la contratación laboral, ¿ya? Donde siempre tiene que haber como requisito indispensable la existencia de una causa objetiva. Ahora, están sujetos a plazo o a condición de resolutoria, sí, también generalmente a 5 años, ¿no? Hay algunos que son menos, pero generalmente a 5 años. Debe constar por escrito. En este caso también nos señala como requisito, al margen de la causa objetiva, que tiene que estar, que es requisito indispensable, también que debe constar por escrito. Hay varios contratos, ¿no? Que nos señala la norma. Los contratos sujetos a modalidad por inicio o incremento de actividad, necesidades de mercado, de suplencia por obra o servicio, o por obra de determinado servicio específico, ¿no? Intermitente, de temporada. Todos estos contratos, toda esta modalidad están establecidos en el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 80 y 81, ¿no? Que describe cada uno de ellos. Ya, ahora, la contratación, el contrato a plazo parcial, ¿no? Es aquel en el que se cumple una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio. No está sujeto a ningún límite temporal y también nos señala que hay formalidades, ¿no? Que debe constar por escrito y que también, en este caso sí, debe ser presentado a la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que para el caso del contrato a tiempo parcial, tiene que constar también por escrito y estos deben ser presentados a la autoridad administrativa de trabajo, ¿ya? Ahora, también la norma señala, ¿no? Que siempre y cuando se cumpla una jornada inferior a las 4 horas en promedio diario. En este caso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Que la empresa o el empleador tiene que sustentar que efectivamente cumple la jornada que establece la norma, ¿no? Porque ha habido muchos casos donde nosotros les pedimos que sustenten esto y nos señalan que no son trabajadores de campo o que no firman asistencia, o sea, no se puede acreditar, tienen que acreditar, tiene que haber un registro de asistencia donde se pueda advertir que efectivamente laboran, pues, no menos de 4 horas promedio diario, ¿ya? Y también que en este caso, o sea, en la jornada establecida, ¿no? Que estamos señalando que es inferior a 4 horas en promedio, ¿no? Diario, no puede ser que cada día pues haga horas extras todos los días, ¿no? Cuando sabemos que las horas extras son de forma extraordinaria, ¿no? Entonces, no algo impuesto, ¿ya? Entonces, de repente encontramos a trabajadores que señalan que es a tiempo parcial, los part-time, y verificamos que laboran, no sé, 4 horas y media, 5 horas y señalan que se le está pagando las horas extras, cuando se verifica que en la realidad estos trabajadores tienen una jornada establecida de 5 horas, ¿no? Y no son horas extras. Bueno, eso en cuanto a lo que es contrato a tipo parcial. Lo que estamos viendo es el tema de los contratos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estos contratos que estamos señalando de que sean los contratos a plazo fijo, ¿no? Que debe existir una causa objetiva, ¿no? Y ¿se pueden desnaturalizar? Sí, se puede desnaturalizar, ¿no? Y nos señala acá, ¿cuándo? Cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, ¿no? Si estas exceden del mínimo máximo permitido. Cuando se trata de un contrato para obra o servicio determinado,
para ahora determinado servicio específico, perdón, si el trabajador continúa prestando servicios, ¿no?, efectivos, luego de concluida la obra en materia de contrato, sin haberse operado la renovación, ¿no? Entonces, culminó ya la obra no se hizo ninguna renovación, ¿no?, en cuanto a lo que es el servicio y sigue laborando el trabajador, ¿no? Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuará elaborando. Cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas que, por ejemplo, señalan que su política de contratación es ingresar al personal nuevo como personal bajo modalidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque se les evalúa dentro de ese periodo que están como contrato a plazo fijo, ¿no? Se les evalúa el desempeño. Entonces, hay que tener en cuenta que la norma sí prevé, ¿no?, el periodo de prueba, pero no significa que dentro del periodo de prueba el trabajador tenga que estar, ¿no?, bajo modalidad de contratación a plazo fijo. Entonces, puede ser indeterminado y el periodo de prueba también, ¿no?, va a existir. Entonces, se va a evaluar, de hecho, en ese periodo, ¿no? Para eso es ese periodo de prueba, para efectos de que se evalúe, ¿no?, el desempeño, ¿no?, si cumple con, para el puesto que se ha sido contratado. Entonces, sí hay un periodo de prueba, ¿ya? Pero eso no significa que durante ese periodo tenga que estar fuera de la formalidad, ¿no? O sea, fuera de planillas. Bueno, acá justamente estamos hablando del periodo de prueba, ¿no? Entonces, el periodo de prueba es de 3 meses, luego del cual el trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario, ¿ya? La ampliación del periodo de prueba no puede exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses, en el caso de trabajadores calificados o de confianza, y de 1 año en caso del personal de dirección, ¿ya? Entonces, ¿el trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en planilla? Evidentemente no, ¿no? Ya lo habíamos señalado. El empleador tiene la obligación de registrar a sus trabajadores en planilla dentro del día en que estos ingresan a prestar sus servicios, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta porque hay veces que muchos empleadores, ¿no?, de forma errónea, por desconocimiento, los mantienen, ¿no?, en fuera de planilla, ¿no?, en el periodo de prueba. Entonces, se ha visto muchos casos donde los empleadores señalan, ¿no?, al momento de nosotros, por ejemplo, hacer operativos o al momento de fiscalizar sobre esta materia, ¿no?, del tema de lo que es planillas, registro de planilla, ¿no? Se advierte que hay muchos empleadores que tienen este concepto, ¿no?, de que el periodo de prueba, pues, es un periodo donde se está evaluando y tiene que estar, o sea, o debe estar fuera de planilla, ¿no? Entonces, de forma equivocada, ¿no?, errónea. Entonces, hay que tener en cuenta ello para efectos de que, y de repente, si es que hay algún trabajador que ustedes lo mantengan todavía así, para que lo puedan formalizar, ¿no? Y regularizar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es el, el no registro del trabajador en la planilla es una infracción muy grave, ¿ya? Entonces, y es por cada trabajador. Entonces, la multa es considerable, ¿ya? Beneficios laborales en el sector minero. Tienen derecho a los beneficios laborales contemplados para los trabajadores del régimen laboral común de la actividad privada, ¿no? Como son las gratificaciones, las vacaciones, la compensación por tiempo de servicios, la asignación familiar, participación en utilidades, ¿no? Seguro social, derechos colectivos. Entonces, aquí, bueno, si ustedes están viendo todos los beneficios no laborales contemplados para un trabajador del régimen laboral común, ¿no?, de la actividad privada, que cada uno, pues, tiene su forma de percepción, ¿no? El tiempo, por ejemplo, las gratificaciones, ¿no? Tenemos 2 gratificaciones al año, con motivo de fiestas patrias en julio, ¿no?, que se da hasta el 15 de julio, y la de Navidad hasta el 15 de diciembre, ¿no? Y es un sueldo mensual, o sea, una remuneración más, ¿no? Es una remuneración que también va acompañado de la
bonificación extraordinaria del 9% adicional. Bueno, cada uno es un tema aparte, ¿no? Pero acá estamos viendo los conceptos, los beneficios, perdón, los beneficios que perciben estos trabajadores, ¿ya? Entonces, aquí los tenemos: gratificación, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, la asignación familiar, la participación en las utilidades, seguro social, derechos colectivos, ¿no? Puede ser por convenios, por laudos. Beneficios laborales en el sector minero. Uno, la remuneración, ¿no? La remuneración conforme lo establecido por el Decreto Supremo 03089-TR, que nos señala que el ingreso mínimo minero no podrá ser inferior al monto que resulte luego de aplicar un 25% adicional a la remuneración mínima vital en la oportunidad de pago. La remuneración mínima vital actualmente, ¿no?, asciende a 1.130. Entonces, si nos dice que tiene que aplicársele un recargo del 25% adicional, entonces vamos a calcular, ¿no?, a la remuneración mínima vital más el 25% adicional y nos da el monto de 1.412.50, ¿no?, que es la remuneración mínima minera, ¿ya? Entonces, tenemos la remuneración mínima vital, que es 1.130, a eso le hacemos el recargo, ¿no?, del 25% y nos arroja cuánto es el monto que debe percibir un trabajador minero como mínimo, ¿no? O sea, de hecho, si perciben más, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero este es el piso, ¿no? 1.412.50. Ahora, beneficios laborales en cuanto a lo que es jornada, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Para lo que es para un trabajador del régimen común, ¿no?, de la actividad privada del régimen común, 8 horas diarias, 48 horas semanales. Ahora, dada la naturaleza especial que realizan los trabajadores de este sector, se pueden instituir jornadas atípicas o acumulativas, pero esto no significa que el empleador puede exceder los límites máximos establecidos en la norma, ¿no? Ahora, también hablamos de 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿no? También este es el tope. Sin embargo, hay empresas que establecen jornadas incluso menores, ¿no? Podría ser, no sé, 45 horas semanales, ¿no? Entonces, eso depende, pero este es el tope, ¿no?, que establece la norma, ¿ya? Ahora, acá estamos viendo un poco de lo que es jornadas de trabajo alternativas, acumulativas o atípicas. El artículo 4 del TUO del Decreto Legislativo 854 faculta a las empresas a instituir regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, siempre que la actividad que desarrollen así lo justifiquen, ¿no? Que en este caso, en la actividad minera, metalúrgica, sí es, ¿no?, justificado. Al dividir el número de horas laboradas entre el número de días del ciclo o periodo completo, incluyendo los días de descanso, no deberá, ¿no?, exceder los límites máximos legales de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Ahora, conforme lo establecido por la OIT y el Tribunal Constitucional, el periodo máximo a considerar para el promedio es de 3 semanas. Entonces, vamos a agarrar un periodo, ¿no?, de 3 semanas para poder hacer el cálculo, ¿ya? A ver, en este caso, en el primer cuadro, la jornada nos dice que es de 14 por 7 con 10 horas diarias, ¿no?, de trabajo. Entonces, vamos a multiplicar los 14 días por las 10 horas, nos va a dar 140 y esto lo vamos a dividir entre el total del ciclo, ¿no?, que serían los 21 días. Y eso nos arroja un promedio diario de 6.6. ¿Dentro de las 8 horas? Sí, dentro de las 8 horas diarias. El promedio semanal, que lo vamos a dividir 140 entre 3, ¿no?, para poder hallar por semana, y nos arroja 46.6. Entonces, 46 horas. En este caso, el promedio de horas laboradas no excede las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales, ¿ya? Ahora, veamos en el siguiente cuadro. Dice que es una jornada 14 por 7 también, pero es de 12 horas diarias de trabajo. Entonces, días, 14 días, horas 12, entonces vamos a hacer igual el cálculo y nos arroja un promedio de 8 horas por día, ¿ya? Y el promedio semanal nos arroja 56 horas. En este caso, el promedio de horas laboradas no excede las 8 horas diarias, pero sí las 48 horas semanales, ¿ya? Entonces, lo que nos señala la norma es que si bien se puede establecer, ¿no?, jornada para el tipo de labor, ¿no?, para el caso del sector minero, ¿no?, metalúrgico, se establece jornadas alternativas, acumulativas o atípicas, sí,
pero siempre y cuando estas no excedan las 8 horas diarias ni 48 horas semanales, claro, en el ciclo, no en el periodo que estamos realizando el cálculo. Ahora los feriados. Beneficios laborales. Hay un feriado gremial, claro, sí. Hay un feriado que es el 5 de diciembre de cada año, ¿no? Con ocasión de celebrarse el Día del Trabajador Minero, ¿ya? Este feriado deberá ser gozado conforme lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 713, ¿ya? Esto, bueno, para el sector minero, ¿no? Es un feriado adicional que establece la normativa. Beneficios laborales, beneficios laborales en el sector minero relacionadas a las condiciones de trabajo. Aquí nos señalan, los titulares de la actividad minera están obligados a proporcionar a los trabajadores que laboren en zonas alejadas de las poblaciones las condiciones de trabajo establecidas en el artículo 206 del Decreto Supremo 014-92 del tubo de la Ley General de Minería. Ya, bueno. ¿Qué es lo que, en este caso, lo que señala? Los trabajadores mineros deben contar con viviendas adecuadas, ¿no? Llamadas campamentos mineros, las cuales deben ser proporcionadas por la empresa. Asimismo, deben contar con un medio de transporte que les permita llegar y retornar de su centro de trabajo, ¿ya? Entonces, estas condiciones de trabajo son de responsabilidad del empleador. Hay que tener en cuenta eso, que eso los asume el empleador, ¿ya? Ahora, en caso de seguros, bueno, afiliados obligatorios al seguro social, ¿no? De salud, que es de salud, pero esto es a cargo de la empresa, ¿no? Entonces, dado que la actividad es considerada de alto riesgo, los empleadores deben cumplir con otorgar a favor de sus trabajadores un seguro complementario de trabajo de riesgo, el SSTR, ¿no? Entonces, estamos hablando que les corresponde salud, ¿no? Para su atención, también el seguro complementario de trabajo de riesgo y también un seguro de vida a cargo del empleador a partir del inicio de la relación laboral. Este seguro de vida, anteriormente, bueno, la norma señalaba que era a partir del 4.º año, ¿no? Sin embargo, ya hace unos años atrás también esto se modificó y es a partir del inicio de la relación laboral. Entonces, a partir del inicio de la relación laboral, tiene que contratar un seguro de vida, ¿ya? En caso de jubilación anticipada del Sistema Nacional de Pensiones, los trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 años, acreditando haber trabajado durante 10 años en esta actividad y 20 años de aportes, ¿no? Y trabajadores que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 50 años, acreditando haber trabajado 10 años en esa actividad y 25 años de aportes. Y para los trabajadores, ¿no? Que laboran en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensiones de jubilación entre los 50 y 55 años, que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad o insalubridad, que cuenten con un mínimo de 15 años de aporte en esa labor y 30 años de aportes. Bueno, eso es en caso de la ONP y del sistema privado de pensiones, ¿no? Se trata de, a ver, acá nos señala, se trata de un régimen de carácter permanente por el cual los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente realizando aportes complementarios, ¿no? A sus respectivas cuentas individuales de capitalización, determinados en función a su edad de jubilación. Actividades, para lo que es actividad, extracción minera subterránea, extracción minera a tajo abierto, producción minera metalúrgica, siderúrgica. Bueno, esto para lo que son jubilación. Bueno, en cuanto a lo que es procedimiento inspectivo respecto del tema que estamos tratando, bueno, aquí vamos a ver un poquito el procedimiento inspectivo, un poco para que puedan ver cómo se origina, ¿no? Y cuáles son, cómo se realiza cómo va la inspección, ¿no? Aquí, por ejemplo, si miramos el gráfico de izquierda a derecha, podemos ver ya cómo se origina se origina por una denuncia, por un operativo, por un oficio, ¿no? De oficio. Esto depende, ¿no? Porque generalmente es por una denuncia, ¿ya? Pero también puede ser por un operativo, que son programados, o de oficio también,
o por representante de una organización sindical, ¿no? Entonces, hay mérito al cual se genera una orden de inspección. La subintendencia genera una orden de inspección y se asigna a un inspector o equipo de inspectores. El inspector inicia actuaciones inspectivas en un plazo máximo de 10 días hábiles, ¿no? Conforme establece la normativa. En las modalidades puede ser comprobación de datos, puede ser un requerimiento de información por sistemas de comunicación electrónica, ¿no? A través de la casilla electrónica, puede ser realizando también visitas de inspección a los centros o lugares de trabajo. Entonces, puede utilizar cualquiera de las modalidades que están previstas en la norma, ¿ya? Ahora, generalmente, en el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas, que son de 30 días hábiles, puede ser menos. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los casos de operativos, ¿no? Que pueden ser también prorrogables con un máximo de 30 días en casos de verificaciones de tipo sociolaboral. Pero en casos de seguridad y salud en el trabajo, el plazo inicial y la ampliación no podrán ser mayor de 30 días. Ahora, ¿qué pasa? Si luego de las actuaciones inspectivas se advierte incumplimiento y la empresa no subsana, ¿no? Esos incumplimientos que se han advertido durante las actuaciones inspectivas, ¿qué hace el inspector? ¿No? Va a emitir una medida inspectiva de requerimiento, en donde va a requerir que se cumpla, ¿no? Dependiendo de la materia que se esté verificando, que se cumpla, pero ya bajo apercibimiento de multa, ¿ya? Entonces, si la empresa cumple, bueno, se va a emitir un informe y se va a archivar, ¿no? Y si no hay cumplimiento, se va a proponer un acta de infracción, ¿ya? Entonces, el inspector lo que hace es propone, no va a imponer, pero va a proponer. Y ya, si es que no hay cumplimiento, pasará a la siguiente instancia, ¿ya? A ver, bueno, acá también lo que más o menos ya les había comentado, ¿no? En el caso de fin de las actuaciones, en caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y se archiva, ¿no? Lo que les comenté. En caso de no subsanarse las infracciones detectadas o estas tengan de carácter insubsanable, se emite el acta de infracción, en mérito al cual se dará inicio de oficio al procedimiento sancionador. Acá acá estamos señalando en caso de detectarse, ¿no? Infracciones de carácter insubsanable. ¿Cuándo es de carácter insubsanable? No se puede subsanar. Por ejemplo, ¿en qué casos, no? Que se ha visto bastante el tema de registro de asistencia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque al momento de realizar las visitas y se advierte, ¿no? Siendo materia también de la orden, el tema de registro de control de asistencia o el caso de horas extras, ¿no? Si tenemos como materia caso de horas extras, la materia de horas extras, ¿dónde vamos a determinar? ¿De dónde vamos a determinar si hubo o no hubo horas extras? O si realizó trabajo nocturno, o no sé, si trabajó en feriado, el registro de control de asistencia, ¿ya? Entonces, en este caso, el no contar con un registro de control de asistencia, ¿no? Que la norma señala que debe ser de carácter permanente, ¿no? Entonces, esta sí es una infracción de carácter insubsanable, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello en cuanto al registro de control de asistencia. Hay materias que se pueden subsanar, ¿no? Como por ejemplo lo que son pagos. Los pagos sí se pueden subsanar. El advertir también que no hay un trabajador registrado en planilla, como es el caso que estamos viendo ahora, ¿no? El tema es la formalización. Entonces, si advertimos que hay un trabajador y verificamos que efectivamente es trabajador, ¿no? Que cumple los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, entonces, y no hay cumplimiento, ¿no? Dentro de las actuaciones inspectivas, se emite la medida inspectiva y si pese a ello no se da cumplimiento, ¿no? Se va a cerrar el expediente, pero ya con una propuesta de un acta de infracción, una propuesta de multa, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Aspectos sancionadores. Bueno, respecto del tema que estamos tratando, ¿no? Aquí nos está señalando en el artículo 44, ya la 44A6, no retener a los trabajadores el monto por concepto de aporte del Fondo Complementario de Jubilación Minera. Esto está considerado como una infracción grave,
¿ya? Y el no declarar el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera también está considerado como una infracción grave que está tipificado en el 44, en el 44A7, ¿no? Esto en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ya aprobado por Decreto Supremo 019-2006 TR. Entonces, eso lo van a poder también revisar en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Ahora, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo fijo, ¿no? Es decir, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, esto también es una infracción, pero esta es muy grave, ¿ya? Al igual que el no registrar a los trabajadores, pensionistas, personal de servicios, personal contratado bajo modalidades formativas, es decir, los practicantes, ¿no? Personal de terceros, derechohabientes, en las planillas electrónicas, esto es una infracción muy grave. Y esto está en el numeral 25.20. Y acá hay que tener cuidado con qué. Acá también está señalando justo en esta diapositiva, incurriéndose en una infracción por cada trabajador, ¿ya? Entonces, no es como las demás infracciones, ¿no? Como por ejemplo el no pago de gratificaciones, de CTS, de remuneraciones, otras materias, ¿no? En este caso, en el caso del incumplimiento, ¿no? Del registro de trabajadores en planilla, ¿no? La norma señala que es una infracción por cada trabajador. Entonces, es una infracción muy grave, o sea, en el reglamento, si lo pueden ubicar en la tabla, en el artículo 48, ¿no? Nos señala los montos. Una infracción grave para una empresa que es no MIPE, por ejemplo, son 2.63 UITs, ¿ya? Entonces, 2.63 UIT sería por cada trabajador, ¿no? Por ejemplo, si en la visita encontramos a 5 trabajadores que no estaban en planilla, entonces vamos a multiplicar 2.63 por 5 para determinar el monto de la multa, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es una multa fuerte, ¿no? Considerable en realidad. Entonces, hay que tener, varía la multa, sí varía de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Eso le estoy señalando 2.63 UITs en caso de una empresa que es no MIPE. Ahora, para una empresa MIPE es menos, ¿no? Para el micro o pequeña es un poco menos. Ahorita vamos a verlo en la tabla también. También otro incumplimiento, el no celebrar por escrito en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible. Ya hemos señalado, hemos visto en qué casos es exigible, ¿no? El contrato de trabajo, ¿no? Que esté celebrado por escrito, ¿ya? Así como en los casos de que son a modalidad, ¿no? Entonces, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato, también señala la norma, ¿no? Y está ahí, está establecido, ya que no entregar al trabajador un ejemplar está considerado como una infracción muy grave, ¿ya? Bueno, acá está la tabla de multas. La OIT sí está bien, solamente que se le ha puesto como 2025, pero no es 2025. Ya, bueno, pero acá tenemos la tabla. Aquí lo tenemos por microempresa, por pequeña empresa y no MIPE, ¿no? ¿Cuánto equivale? A ver, un rato quiero ver. Ah, no, no está. Está expresado en nuevos soles. Pero bueno, en la norma ustedes lo van a encontrar en el artículo 48 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, lo van a encontrar expresado en UITs, ¿ya? Entonces, como pueden ver, ¿no? Al momento de determinar cuánto es el monto de la multa, nosotros tenemos criterios, 3 criterios, ¿no? El tipo de empresa, nos vamos a ubicar primero en qué empresa somos, ¿no? Si somos microempresas, si somos pequeñas, somos no MIPE, nos vamos a ubicar en la tabla de acuerdo al tipo de empresa. Ahora, también de acuerdo a la gravedad de la infracción. Por ejemplo, el no registrar en planilla al trabajador, hemos señalado, bueno, ya en la diapositiva anterior, que está tipificado en la 25.20 como una infracción muy grave. Entonces, por ejemplo, para una no MIPE, muy grave. Nos ubicamos aquí, ¿no es cierto? No MIPE, muy grave el tipo de infracción. Y el número de trabajadores afectados. En el caso, acá está señalando de 1 a 10, de 11 a 25, ¿no? ¿Cuántos trabajadores son afectados? En el caso de que fuera un pago, ¿no? De remuneraciones o un pago X de algún beneficio,
nos vamos a ubicar conforme al rango de trabajadores. Sin embargo, lo que hemos señalado que para el caso de registro de trabajador en planilla, ¿no? Es por cada trabajador, ¿ya? O sea, no vamos a verificar acá lo que es el rango de eso, no vamos a tener en cuenta este rango, ¿ya? Es por cada trabajador. Es decir, por ejemplo, 2.60 o 14.070.50 por cada trabajador, ¿ya? Eso multiplicaremos por 1, por 2, por 3, por los trabajadores que hayan sido afectados, por los trabajadores que no se hayan registrado en planilla, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a lo que es la exposición, también comentarles que Sunafil tiene una app que es Sunafil en tus manos, ¿no? En la cual, bueno, esta es una herramienta digital gratuita en la cual se puede verificar la denuncia o la solicitud de inspección, ¿no? Se puede efectuar la denuncia, también se puede verificar cómo va el trámite, ¿no? Revisar el estado del trámite, también acceder a la documentación que regula la inspección del trabajo, verificar al personal inspectivo también, ¿no? ¿Qué personal está llevando el caso? También verificar si está inscrito en la planilla de su empleador, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta digital gratuita que es tanto para el trabajador o para el empleador, ¿no? Entonces, hemos indicado ya qué es lo que se puede hacer, registrar las denuncias, consultar el trámite, verificar a los inspectores de trabajo, verificar la normativa y también si están o no están registrados en planilla. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda para efectos de poder absolverla. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Para hacer la denuncia anónima, de todas maneras tenemos que poner el número RUC. ¿Qué tal si no tiene RUC? Bueno, a ver. No, si es que hacen una denuncia anónima, bueno, generalmente pues nosotros vamos a verificar en la consulta RUC, ¿no? Pero si no tuviera RUC, lo tendrían que hacer con nombre de la persona, porque seguramente es una persona con su DNI, ¿no? Entonces tendrían que brindar los datos de lo que tenga la persona natural con datos completos para efectos de que pueda determinar la subintendencia, ¿no? La generación de la orden. Y en ese caso tiene que ser presencial o se puede hacer por internet. No, se puede hacer por virtual, o sea, ustedes ponen ahí en ¿Me la... puede dar el link, por favor? No, ponga usted en la página de Sunafil, www.sunafil.gov.pe, pone ahí denuncias y le va a salir ahí ya el link donde pueda usted ingresar su denuncia, ¿no? Ahora, cuando son trabajadores que están laborando, hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces tienen miedo a represalias, ¿no? Por parte del empleador. Se puede efectuar la denuncia con reserva de identidad, ¿ya? Entonces, para efectos de que el inspector, cuando realice la verificación, ¿no? La visita, no va a ir pues por el trabajador, ¿no? Sino va a verificar eh, teniendo en cuenta, ¿no? El tipo que está con reserva de identidad, ¿ya? Ok, Listo. gracias. Muchas gracias. Tenemos consultas por el chat. A Sí, ver si las leo, a ver, le puedo ayudar. a Si ver, a estoy ver. en el sistema 14x7 y trabajo en feriados nacionales, ¿la empresa debería pagarme por el día feriado pagado o no me corresponde? En algunas empresas sí me pagaban el día doble y otras no. Ya. El sistema, bueno, tiene un sistema atípico. Entonces, sí, hemos tenido varios casos sobre esto, ¿ya? Mire, en este caso, la norma no señala, ¿no? No señala el tema de que estos feriados no deben ser pagados. La norma señala que si el trabajador labora en feriado, entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Debería pagar este feriado, porque, o sea, la labor que está realizando, porque lo está realizando en día feriado no laborable.
Entonces la norma ya establece para el caso de feriado no laborable, en el caso de que no haya un día compensatorio, porque la norma sí lo establece, si laboras en feriado no laborable, ¿no? Pero la empresa te da ese día como con un día compensatorio, entonces no se lo va a pagar, ¿no? Pero si no te lo da, entonces en principio debería pagarlo. Entonces sí debería pagarlo. Listo. Tenemos otra pregunta. Tiene un cliente donde no tenía en planilla 2 trabajadores por más de 5 meses. La empresa está en Remipyme, microempresa. ¿Cómo debemos de regularizarlo? Es decir, el proceso. A ver, dice, me ha llegado un cliente donde no tenía en planilla 2 trabajadores por más de 5 meses. La empresa está en el Remipe. Bueno, a ver, en principio no se va a afectar el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer es regularizar desde la fecha que en realidad el trabajador inició a prestar servicios. Es decir, por ejemplo, estamos en junio y el trabajador empezó en febrero, ¿no? No sé, entonces digamos, ya empezó en marzo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué va a hacer? La empresa lo que tiene que hacer es registrarlo desde el primer día que inició sus servicios, es decir, desde el 1 de marzo, ¿ya? Y tendrá que regularizar, porque eso ya no es en la parte laboral, sino en la parte tributaria, el tema de presentar los PDTs, ¿no? Su planilla electrónica a SUNAT. Entonces, pero el inicio de la prestación de servicios tiene que ser considerada desde el día en que realmente ingresó a prestar servicios, ¿no? Al margen de que sea una empresa Remipe, ¿no? O sea, eso es sea Remipe, sea no pequeña, micro, no MIPE, igual, ¿no? Si no ha habido un ingreso efectivo, ¿no? En la planilla no ha habido una formalización, lo que tienen que hacer es formalizarlo y presentarán las planillas, ¿no? Regularizando, ¿no? En la SUNAT. Listo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que ya. Tenemos una pregunta más. En caso de una semana es de día y otro es nocturno, ¿se le adiciona más? Si nos puede explicar sobre 14 por 7, solo 10 horas laboradas, tanto día como de noche. Bueno, en general, ¿no? En el caso de que haya una labor por trabajo nocturno, sí, definitivamente se va a adicionar, ¿no? En el caso de lo que estamos viendo de trabajadores del sector minero, hemos señalado que hay un mínimo, ¿no? Un mínimo minero, una remuneración mínima minera, que es adicionando, recargando el 25%, ¿no? Como se les ha señalado. Entonces, sobre esto, porque la norma establece que para trabajo nocturno debe haber un recargo o sea, una sobretasa del 35%. Entonces, lo que deberíamos hacer, ¿no? Para efectos de hallar el monto, ¿no? Que corresponda, es primero determinar cuál es la remuneración mínima minera, ¿ya? Y sobre esto sacamos el 35%, es decir, sobre los 1.130, que es la remuneración mínima vital, le vamos a adicionar el 25% para poder determinar cuánto es la remuneración mínima minera, que es de 1.412.50. Entonces, ya tenemos la remuneración mínima minera. Sobre esto vamos a adicionar el 35% por el trabajo nocturno. Ahora, hay que entender que en el caso de trabajo nocturno, si es que laboró todo el mes, le haremos pues el recargo del 35% adicional sobre todo el mes. Y si no fue de todo el mes, se hará en proporción a los días que laboró en trabajo nocturno, ¿ya? Entonces, eso sobre todo para lo que es trabajo nocturno.
Hay otra consulta, creo que es en referencia al de planilla de 2 trabajadores. Ah, ya, Eh, dice, una vez regularizado en planillas, una firme verifica, tendrá alguna contingencia sobre la regulación. Bueno, mire, la norma, bueno, van a cumplir en regularizar. Nadie les está inspeccionando, lo están cumpliendo en regularizar. ¿Qué es lo que de repente yo pienso que va la pregunta, ¿no? Por el tema que la norma señala que se debe considerar o se debe registrar en la planilla dentro del día que inició la prestación de servicios, ¿no? Entonces, de repente por ahí tienen el temor. Pero en realidad ustedes, o sea, van a considerar todo desde la fecha de ingreso a la planilla, es decir, para los beneficios, o sea, no va a haber una afectación al trabajador, ¿ya? No va a haber una afectación al trabajador. Entonces, si lo están regularizando ya en la planilla y y están considerando, o sea, el pago de todos, están cumpliendo con el pago de todos sus beneficios, en realidad están cumpliendo con el trabajador. Más bien ahora tengan en cuenta, o por lo menos señale a la empresa que le ha presentado el caso, que cuál es o sea, qué es lo que establece la norma en cuanto a lo que son trabajadores, ¿no? El ingreso a trabajadores en planilla. ¿Para qué? Para que no suceda esto, ¿no? Que de repente se les pase, pasó un día, 2 días, un mes, no sé, porque hay casos, ¿no? Donde hemos visto que las constancias de alta, por ejemplo, ingresó el 1 de junio y las constancias de alta están al mes siguiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ingresan a planilla al momento de declararlos en el PDT, ¿no? Entonces, ahí ellos observan, de repente ahí mejorar el tema del de el ingreso, el reclutamiento, ¿no? Del personal, el ingreso, ¿para qué? Para que puedan, el contador tenga los documentos, ¿no? Con tiempo para efectos de que pueda regularizar o ingresar a la planilla, ¿ya? Entonces, bueno, en la medida que van a cumplir con registrarlo en la fecha, ¿no? Que el trabajador ingresó realmente, ¿ya? Porque ¿cuándo tendrían observación? Observación tendrían cuando, por ejemplo, usted señala que el trabajador ingresó hace 5 meses, ¿no? Y lo van a poner en planilla hoy día, por ejemplo. Entonces, si se ingresó hace 5 meses, ¿qué estaría perdiendo el trabajador? Todos los beneficios, ¿no? Que le corresponden, ¿no? Entonces, pues, ahí sí habría observación, ¿no? Y el trabajador, ¿no? Posiblemente se queje, entonces, y de repente tenga medios de prueba que pueda acreditar que elaboró 5 meses antes, entonces ahí va a haber el perjuicio, ¿no? Entonces, es mejor regularizar de la forma más rápida también para que no siga pasando el tiempo, ¿no? Y ustedes puedan generar más PDTs de, ¿cómo se llama? Cuando hacen en los PDTs, cuando hacen sus modificadores a la SUNAT, bueno, tiene un nombre, ¿no? Pero sus presentaciones, pero que van a haber cambios, ¿no? Porque de repente presentaron por 10 trabajadores y ahora va a haber uno más, ¿no? Entonces ahí tienen que presentar sus rectificatorias, ¿no? Eso es, rectificatorias a la SUNAT. Entonces, para que efectos de que no haya más rectificatorias de siguientes periodos, entonces regularícenlo de la forma más rápida, ¿no? Listo, muchísimas gracias por sus consultas. Agradecemos a la doctora Ruth por esta capacitación que creo que ha sido importante para todos los participantes. ¿Algunas palabras finales, doctora? Mm, Bueno, es solamente que cualquier consulta adicional en Sunafil, hay una persona, ¿no? Que Sunafil estamos ubicados en calle Mariano Melgar 623, urbanización La Libertad, Cerro Colorado, para efectos de que si tienen algunas dudas, ¿no? Puedan ser absueltas. Y bueno, agradecerles por la participación y por tomarse también pues este tiempo para poder para poder este, conocer de estos temas que de repente a veces uno comete errores, ¿no? Por desconocimiento, y esto es bueno para que en bien de sus trabajadores, ¿no? Bueno, eso es todo, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Recordarles que el día jueves tenemos un nuevo espacio de charlas UNAFIL con modalidades formativas laborales. Muchísimas gracias a todos. Hasta el día jueves. Hasta luego.